Hola amigos, hoy es una noche de creepypastas. Gracias a todos ustedes por enviarnos sus mensajes a través del correo miedoalmisterio@gmail.com, donde muchos nos han compartido sus relatos y algunos temas para hablar, y en esta ocasión algunos relatos creepypastas para que nosotros podamos hablar de ello en esta especie de video, audio más largo, porque algunos de ustedes también han pedido que quieren contenido un poco más largo, y bueno, vamos a dárselos. En este caso, vamos a comenzar con lo compartido por Eduardo Soria. Muchas gracias, Eduardo, por compartirnos básicamente un link de una página donde habían algunos creepypastas muy sonados y otros de los que yo no había escuchado, pero hoy vamos a hablar de ellos y vamos a ahondar un poco más en ellos. Ya habiendo dado el agradecimiento a Eduardo, también hay que agradecer a En Lima, Agenda Cultural, que es la página donde se han compartido estos creepypastas en manera de resumen para poder ahondar un poco más en ellos. Para quienes no sepan qué es creepypasta, son como relatos de terror que se originaron prácticamente en internet. Básicamente allí nacieron, y no necesariamente, o la mayoría, por no decir todos, no quieren decir que sean reales, o sea, que estén basados, quizá basados en algo real, pero no que sean reales completamente, sino puede ser que se haya creado una historia tomando en base algo que sucedió en la vida real o simplemente a nuestra imaginación. Sin embargo, estas historias y relatos son perturbadores, son aterradores, y a muchos de nosotros nos gusta, a pesar de que sepamos que hay autores de quienes crean estos creepypastas. Y bien, ni bien entré a la página, me topé con el creepypasta de la canción de Pueblo Lavanda. ¿Y qué nos dice la canción de Pueblo Lavanda? ¡Qué recuerdos, señores! ¡Qué recuerdos! Yo recuerdo jugar en el Game Boy Color, el Pokémon azul, rojo, amarillo, Gold, el Silver, el Crystal. Demonios, qué recuerdos. O sea, me agarra en infancia, en serio, señores. Hablemos un poco entonces sobre este creepypasta de la canción de Pueblo Lavanda. Sobre los videojuegos se han creado gran cantidad de mitos entre los internautas. Casi todos tienen su respectivo creepypasta como algo natural. Sin embargo, una historia que impactó mucho en su momento, que hasta ahora prevalece como uno de los clásicos, es aquella que trata sobre un lugar ficticio en los videojuegos de Pokémon Rojo y Azul. Cuenta la historia que en el año de 1996 comenzaron a ocurrir gran cantidad de suicidios de niños. Ellos guardaban un detalle particular. La mayoría tenía en común un inocente juego de Pokémon. En el juego había un pueblo llamado Pueblo Lavanda. Se cuenta que aquella locación del videojuego emitía una extraña canción con un mensaje oculto que solo podía descifrarse por niños pequeños que jugaran la versión japonesa del Game Boy. El mensaje que ellos llegaban a escuchar eran incitaciones a quitarse la vida. El Pueblo Lavanda en realidad es una locación donde se enterraban a los Pokémones que fallecían. Suponemos que con esta temática, la canción no podía evitar sonar algo macabra. Y sí, recuerdo que en Pueblo Lavanda esa canción era como que relativamente perturbadora, sobre todo cuando te enterabas que en el Pueblo Lavanda enterraban a estos Pokémones. Y bueno, recuerdo que una de las teorías era de que esta canción tenía cierta, no sé si decir melodía, beat, no sé cómo describirlo, que generaba en las personas como que cierta fobia, cierto rechazo, algunos sentían dolor de cabeza. Es como, eso es físico, psicológico físico, pero sí, generaba como un dolor de cabeza, en algunas personas generaba náuseas, ¿no? Pero a raíz de esto, de saber que del Pueblo Lavanda se enterraban Pokémones, se dijo que la canción justo en esta parte, en esta ciudad, Lavanda, la canción incitaba muy oscuramente a que los niños tomaran fatales decisiones. De verdad que este creepypasta
ha hecho que recuerde buenos momentos que pasé en mi infancia jugando con el Game Boy Color. Y bueno, para quienes quieran escuchar un poco más acerca de su infancia, como series que vieron, juegos, videojuegos que jugaron en el pasado, o antiguamente lo que se hacía, y algunas cosas de la actualidad, pueden seguir el podcast Alonso André. Es mi podcast personal en donde estoy subiendo contenido y seguiré subiendo contenido acerca de las series que vimos en el pasado, como el MTV de antes, el Nickelodeon de antes, los videojuegos de los 90 y los 2000, porque yo soy de esa generación de los 90, en la que muchas cosas que hicimos en el pasado han quedado arraigadas en nosotros. Qué buena manera de comenzar con esta serie de creepypastas, recordando el pasado. Y bueno, vamos ahora con el segundo creepypasta encontrado en esta página. Jeff the Killer. Ojos penetrantes bordeados de negro y una sonrisa ancha sobre una piel pálida como el papel. Si por la noche ves un joven con dichas descripciones, tu vida puede correr peligro. Los relatos protagonizados por este personaje describen a un sanguinario asesino serial, cuyo paradero nunca pudo ser descubierto por las autoridades. Jeff había sido un muchacho aparentemente normal, hasta que descubre el placer que le provoca fingir dolor. Entonces decide asesinar a su familia y posteriormente mutilarse el rostro, cortándose los párpados para así nunca poder dormir. Hace lo mismo con sus mejillas para retratarse con una sonrisa permanente. Gran parte de la popularidad del personaje se dio por la viralización de inquietantes imágenes de su representación, donde se resalta el grotesco gesto de su sonrisa, ya que se había convertido en su sello personal. Y recuerdo a este personaje, Jeff the Killer, por las imágenes, pero obviamente estas imágenes se ven demasiado editadas. O sea, es una persona que está simplemente una persona de tez blanca a la cual se le ha puesto mucha luminosidad en la cara, se le ha hinchado y se le ha puesto unos ojos falsos negros y la boca, se le ha montado una boca encima y, o sea, yo lo llegué a conocer a Jeff the Killer, o mejor dicho, el creepypasta de Jeff the Killer, por videojuegos. Yo en el pasado solía jugar muchos juegos de terror, indies de terror. Recuerdo que tenía un canal donde subía gameplays acerca de juegos de terror. En realidad lo sigo subiendo, pero ahora estoy enfocado más en otro tema, en otro videojuego. Pero antes sí, subía bastantes juegos de terror desarrollados sea por grandes desarrolladoras, medianas y por independientes, los cuales probaba muchas veces y de verdad que eran muy buenos. Pero yo conocí básicamente a Jeff the Killer así, por un juego indie desarrollado por independientes. El tercer creepypasta, este sí lo recuerdo muy bueno, hasta Dross recuerdo que habló sobre esto, el experimento ruso del sueño. ¿Te imaginas qué tan peligroso puede resultar estar un par de semanas sin dormir? Ambientado en 1940, este creepypasta narra la historia de 5 prisioneros de los gulag o campos de concentración soviéticos. A ellos se les concedía la libertad a cambio de participar de un experimento. Tendrían que permanecer 30 días sin dormir al mismo tiempo que les era suministrado un estimulante experimental a base de gas. Las consecuencias del supuesto experimento resultaron en catástrofe a las semanas de empezar. Todos los prisioneros se habían arrancado la piel y los músculos. Incluso llegaron a sacarse algunos órganos de sus propias manos. Al parecer, se habían estado alimentando de sus miembros mutilados. A pesar de conocer elementos históricos, no se ha encontrado evidencia de que el experimento realmente se haya llevado a cabo. Uno de los investigadores le preguntó a un prisionero que estaba allí qué son, y este le respondió: somos de los que se esconden cuando se meten en la cama cada noche. Somos lo que callan y lo que paralizan cuando se sumen en la profundidad de la noche, la locura que circula en sus cuerpos, rogando ser liberada por su mente más profunda y animal. Somos ustedes. Realmente es aterrador. Recuerdo la primera vez que escuché sobre este creepypasta,
que estos tipos, o sea, como se supo que en el pasado habían hecho experimentos, y esto sí es verdadero, en el pasado se hicieron experimentos con personas, verdaderos experimentos, obviamente incumpliendo muchas normas, violando sus derechos, pero se hicieron experimentos, y en base a estos experimentos que se hicieron en el pasado, básicamente este creepypasta se originó de allí, pues a alguien se le ocurrió de alguna manera, los soviéticos, de los experimentos que hicieron, hay que hacer uno más, digamos, grotesco, que pueda ser una leyenda urbana en internet. Entonces, no se les ocurrió mejor idea que inventar un experimento en el cual las personas se quedaban por días sin dormir y se describía cómo cambiaban físicamente y cómo se comportaban. De verdad fue muy aterrador. Al final, los que participaron en el experimento terminaron matándose entre ellos y luego comiéndose también entre ellos. De verdad que era muy aterrador, sobre todo las imágenes que ponían, que era un tipo sentado en una cama con unas vendas entre la cabeza y el cuerpo, con una sonrisa de oreja a oreja y unos dientes que se habían convertido en colmillo. O sea, obviamente eso escapa de la realidad. No entiendo cómo con unas semanas tus dientes se puedan alargar más y encima achatar por los lados para convertirse en colmillos. O sea, a leguas notábamos que no era algo real, pero lo que buscábamos nosotros es ese miedo que hasta el día de hoy nos sigue aterrando. Vamos con el siguiente creepypasta y es Candle Cove. Si recuerdo este creepypasta, también he escuchado que han hablado sobre este en internet, pero vamos a ver este breve resumen. Los programas infantiles son bastante recurrentes en los creepypastas. En esta ocasión, un grupo de adultos recuerda un popular show de niños que disfrutaban en los 70 llamado Candle Cove, del cual en la actualidad no encontraron mayor registro. Sus memorias sobre el show poco a poco se tornan más turbias al percatarse que era bastante inquietante en apariencia e historia. En un momento, uno de ellos le comenta a su madre sobre el tema y ella le confiesa que cuando él era niño se sentaba frente al televisor en estática a ver un show inexistente. A diferencia de los otros 4 y la mayoría de los creepypastas, este tiene un autor original. Fue creado en el 2009 por el caricaturista Chris Stroh. La influencia del relato llegó a tal que fue discutido en miles de foros de internet, redes y cuentas en YouTube. Incluso formó parte de la serie de terror antológica Channel Zero. De verdad que me sorprende muchas veces nuestras capacidades para poder inventar historias así muy aterradoras. En este caso, Candle Cove era un programa básicamente infantil, muy perturbador, que solamente estaba apto, solamente podían verlo niños, infantes. Los adultos no. Por eso es que la madre de este joven, que dice haber visto Candle Cove, se sentaba frente al televisor para ver el programa. Le decía a su mamá que estaba viendo aquel programa, pero ella solo veía estática, es decir, ella no podía ver el programa, simplemente podía ver esos puntitos negros y blancos que hacían tsh, esos puntitos. Y la verdad que considerar que algo así hubiera sido real es muy aterrador, sobre todo para las personas que relacionan de alguna manera sus programas antiguos, que muchas veces en el pasado eran como para infantes, pero los personajes estaban como que caricaturizados grotescamente o vestidos grotescamente. Si yo tuviera que decirles qué programa en mi infancia he visto que sea más perturbador, al menos para mí, era Cuentos de la Cripta. Yo sé que no es para infantes, para niños, pero en algunas ocasiones, cambiando de canal, llegué a Cuentos de la Cripta y no saben cómo me traumé, porque saben que está enfocado. Tiene escenas muy jodidas y muy perturbadoras en algunos casos. Probablemente muchos de ustedes hayan visto algunas otras, pero en mi caso, en mi infancia la más perturbadora que he visto fue Cuentos de la Cripta, deslindando completamente que uno está centrado para infantes y otro está centrado para un público mayor. Vamos con el siguiente creepypasta, llamado Slenderman.
Imagina una entidad aparentemente humana, vestida de elegante traje, que carece de rostro y tiene una altura normalmente esbelta y delgada. Esta perturbadora imagen se coló en las fotos trucadas que recorrían el internet allá por el 2009, usándose como un factor para confirmar la existencia del que se volvería un clásico creepypasta. Creado del foro Something Awful, creo que así se pronuncia, a partir de los resultados de un proyecto de fotografía. Su objetivo era introducir, a través de la edición, entidades sobrenaturales en imágenes reales. El personaje de Slenderman, ese hombre esbelto, alargado, con traje muy formal, pronto obtuvo gran popularidad, sobre el cual una gran cantidad de escritores virtuales clavaron el ojo. En estas historias, el personaje se caracterizaba por ser una entidad imperceptible a la vista, solo se le puede ver captado en cámaras o videos. Un monstruo que atormentaba a las personas, las acechaba y abduce a realizar crímenes violentos. La leyenda original relata que su origen fue en la década de los 80, cuando un hombre desafortunado descubre en los escombros de una biblioteca incendiada la fotografía de un grupo de niños jugando en el parque. En el fondo de la imagen, la figura del espectro de largas piernas y brazos. Aparentemente, una mujer tomó la fotografía captando a los niños, de los quienes nunca se supo más. Este es el creepypasta más conocido y yo estoy seguro que de todos los que están escuchándome, el 99% ha escuchado de Slenderman, sobre todo si tienes 32 años para abajo. A raíz de esta imagen se crearon muchas historias sobre Slenderman, y no solo eso, sino que salieron personas diciendo que efectivamente Slenderman era real, o sea, ya no era parte de un creepypasta, sino que muchos decían haberlo visto realmente en su casa, afuera de su casa persiguiéndolos, hasta grabando videos en los que probablemente se haya integrado a este personaje de alguna manera, tratando de hacerlos pasar como si fueran verdaderos. Lo cierto es que Slenderman se hizo demasiado popular que hasta videojuegos sacaron. Prácticamente de cualquier creepypasta han sacado videojuegos, pero de Slenderman se sacaron muchos más. Sacaron videojuegos de desarrolladores rankeados, mediamente rankeados y ya saben, los independientes. En base a los independientes hubo varias versiones de Slenderman. Hubo una temporada en la que veíamos que algunos creadores de contenido subían en YouTube algunos gameplays de Slenderman, reaccionando o simplemente jugándolos y viendo cómo gritaban al pasar cada nivel en el videojuego. En lo personal, para mí Slenderman no era muy aterrador, no lo era para nada. Pero que se cree todo unos juegos, unas historias basadas en esto, o sea, todo un culto prácticamente a Slenderman, me asombró bastante cómo es que se pueden viralizar las historias o cómo a base de una fotografía se puede crear todo un monstruo viral por internet. Slenderman, una de las criaturas de creepypastas que vino para aterrarnos, que vino para quedarse, pero ahora ya no está en su pico como antes. Ahora él se encuentra en este podcast del cual estamos mencionándolo. Y díganme ustedes, amigos, ¿han escuchado alguno de estos creepypastas antes? ¿Tienen más información? ¿Han soñado con algunos de ellos? Porque probablemente al haber escuchado de ellos antes, nos hayamos sugestionado y probablemente hayan aparecido en nuestros sueños. Como ya saben, en un capítulo del podcast, yo cuento lo que viví en mi parálisis de sueño, la primera que viví y una de las más aterradoras. Básicamente en mi casa, algunas personas más decían que habían visto a una niña, a un niño y a una señora. Y bueno, básicamente mi mamá y yo, mi hermana, no veíamos nada de eso. Pero el hecho de escuchar los relatos, lo que habían presenciado, por ejemplo, mi papá, hizo que yo cuando esté durmiendo me sugestionara y en una parálisis de sueño, mientras yo dormía, me desperté, volteé para la derecha y vi a través de mi ventana que da un tragaluz donde puedo ver de frente la escalera que baja del cuarto piso al tercero.
Vi claramente cómo una niña, un niño y una señora bajaban agarrados de la mano, lentamente, y yo no les podía ver el rostro. Quería moverme, pero no podía. Trataba de hablar y tampoco, y solamente me quedé paralizado viéndolos, y lo que yo no quería era verles el rostro. Y todo este sueño terminó así, aceptando lo que tenga que venir. Y cuando estaba ya a punto de verles el rostro, me desperté. Bueno amigos, si quieren saber muchos más detalles sobre esta parálisis de sueño y lo que se dice que vieron en mi casa, pueden escuchar los demás capítulos en Miedo al Misterio. Ya saben que pueden seguirnos por Facebook, Instagram y YouTube como Miedo al Misterio. Pueden enviarnos sus relatos o compartirnos temas para hablar en el siguiente correo: miedoalmisterio@gmail.com. Nos vemos más adelante en otra noche de creepypastas.